Histórico encuentro en la conferencia de paz en Ginebra. Después de casi 3 años del inicio de la guerra civil en Siria, el régimen de Bashar al-Assad y líderes de la oposición por primera vez se sentaron cara a cara a dialogar. En el encuentro se habló sobre la creación de un gobierno de transición, tema que inmediatamente rechazó el régimen, mientras que la oposición aseguró que vetará la presencia de al-Assad en la creación de un nuevo órgano. 30 minutos. Ese fue el tiempo que duró la primera reunión entre las delegaciones sirias del gobierno y la oposición, cita en la cual el único mediador del proceso de paz para Damasco fue el enviado especial de la Organización de Naciones Unidas, Lakhdar Brahimi. El tema principal de los diálogos fue la creación de un gobierno transitorio, situación que aún no es bien vista por los funcionarios de al-Assad. Tenemos una posición sobre este y otros asuntos. Tenemos la capacidad para el debate y la discusión y la exploración en los detalles y trabajar por una atmósfera que conduzca a un esfuerzo continuo, con el objetivo de devolver la seguridad y la estabilidad en Siria. Por su parte, los detractores del régimen aseguraron que vetarán la presencia de Bashar al-Assad y de cualquier persona de su entorno en un futuro gobierno transitorio, uno de los resultados que los opositores esperan de las negociaciones de paz en Ginebra. El viceministro de Asuntos Exteriores dijo que el régimen espera avanzar en las negociaciones. Nuestra idea es que cuando empecemos las discusiones tenemos que tener un socio creíble, una oposición creíble como el señor Brahimi. Así que hoy empezamos con ideas modestas, esperamos que nos basemos en ello para lograr algo y luego pasar gradualmente a los problemas cada vez más grandes. Las delegaciones sirias tienen programada una segunda reunión en horas de la tarde, cita en la que hablarán sobre el cese al fuego en la región de Homs durante 1 o 2 semanas, con la esperanza de que se pueda prolongar por más tiempo. En NTN24 establecemos contacto directo en Damasco, Siria, con Sami Ibrahim. Él es director de la Red Siria de Derechos Humanos. Señor Ibrahim, gracias por acompañarnos en esta emisión del informativo de NTN24. Buenos días. Gracias a ustedes. ¿Qué significa este encuentro? Había mucha expectativa, las advertencias tanto de opositores como también de los integrantes del régimen. ¿Es posible que luego de esta primera reunión ya se comience a ver la luz al final del túnel para que haya paz en Siria? Primero que todo, yo considero que nosotros necesitamos y debemos ser muy claros sobre lo que sucede. Tenemos por una parte el régimen sirio y la coalición por otra parte. Y necesitamos que esta conferencia tenga éxito. Y si queremos que tenga éxito, tenemos sobre todo que ejercer presión sobre ambas partes. Pero hay una parte, sin embargo, que todavía está asesinando al pueblo. Hay una parte que todavía se vanagloria de lo que está haciendo, de cometer crímenes contra la humanidad, y lo hace enfrente de la perspectiva de las Naciones Unidas. En este momento hay más de... son cientos de miles de las personas que han muerto y cada día se habla de cientos de personas, mujeres y niños, entre ellos los que están muriendo. Y tenemos asimismo, por ejemplo, en las últimas horas 34 personas que han sido torturadas en las últimas horas en lo que se llama este conflicto. Así que este es el contexto en el que está sucediendo este diálogo, en una violencia continua. El mundo sigue viendo esta situación y tenemos que tener claro que si no hay presión para que se detenga la violencia, entonces ¿qué va a pasar para el futuro? ¿Qué va a pasar cuando al-Assad salga del poder y cuando haga cosas y concluye cosas como que entregue sus armas químicas? Se necesita una presión adicional para que esta conferencia tenga éxito. Ahora, señor Ibrahim, hay un punto que quizás llama la atención y preocupa especialmente por el efecto que podría tener en estos diálogos que se llevan a cabo en Ginebra, y es la posición de la oposición a al-Assad a decir que al-Assad no puede estar dentro de ninguna figura de gobierno de transición en lo que sería en el posible gobierno de transición en el futuro. ¿Cree usted que este aspecto, mientras que el régimen dice que tiene que estar, cree usted que este aspecto podría hacer que fracasaran estos diálogos? De hecho, el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas lo ha dicho muy claro ya en el pasado a través de sus resoluciones. Ha dicho que
las resoluciones son muy coherentes en el sentido de que la Conferencia de Paz y el Diálogo de Paz deben formar un gobierno transicional. Eso ya se estableció incluso en la Conferencia de Ginebra I, la precedente de la Ginebra II que tenemos o que hemos tenido ahora. Entonces, si esto no se concreta, el proceso, por supuesto, no se va a concretar de la forma, digamos, prevista. Lo que el Consejo de Seguridad de la ONU ya ha dicho, ha tomado una decisión, es solo una. Y esto es un problema que es cierto que el régimen sirio se rehúsa a que Bashar al-Assad salga del poder. Y esto es algo que el mundo tiene que enfrentar. Los ministros, tanto del régimen como los delegados de la oposición, tienen que realmente primero comprometerse a los acuerdos pactados ya por el Consejo de la Seguridad y de Ginebra I para que se lleve realmente a un gobierno transicional que tenga toda la autoridad. Bajo una evaluación y su conocimiento y experiencia, ¿cree usted que este primer encuentro ese es el primer paso para encontrar la paz en Siria? Es decir, la alternativa, esta mesa, el ambiente que se ha dado después de tantos años de dificultades, ¿cree usted que es la alternativa para encontrar la paz? Yo creo que el Consejo de Seguridad en este sentido también es importante y sus decisiones son importantes y marcan el antecedente. Y es necesario que esto nos lleve a un gobierno transicional que tenga toda la autoridad. Y si eso no sucede, bajo el capítulo 7 de la propia Carta de las Naciones Unidas, finalmente llevaría a un futuro que sería el ideal. Esperamos que para el futuro, digamos, no sea una posición difícil esta que mencionamos de el capítulo número 7, que llevaría a una intervención directa de la ONU, pero asimismo lo que yo considero es que todo el mundo realmente desea el fin de la violencia. Estamos hablando no solo de las partes, sino que por lo menos 40 gobiernos del mundo están participando activamente para que se detengan las hostilidades y para que, por ejemplo, todos los prisioneros políticos que tienen lugar en Siria o que se les mantiene en la cárcel se les libre. Pero por ahora no tenemos una indicación particular que esto vaya a suceder rápidamente o que vaya a haber una implementación rápida de este gobierno transicional. Sami Ibrahim, director de la Red Siria de Derechos Humanos, le agradecemos por habernos acompañado en el informativo de NTN 24 desde Damasco, Siria. Gracias a ustedes.